Resident Evil siempre ha presumido de contar con toda clase de enemigos de todo tipo, ubicándose en cualquier escenario posible para hacerle la vida imposible al jugador, aun cuando este sea habilidoso, y en esta saga existen criaturas tan molestas que nos harán replantearnos de querer seguir jugando, o mejor irnos al boliche. Los Drain Daimos son insectos que se derivan de los hematófagos, chupadores de sangre, siendo infectados con el virus T. Aparecen tanto en la versión clásica como en el remake de Resident Evil 3, pero en esta última es donde más nos cae como taladro de dentista. En la ciudad mapache deberemos de ir a la estación eléctrica para darle energía al tren, pero allí estos bichos hicieron su nido en la red eléctrica central, debiendo de entrarnos de todas formas porque no tenemos de otra. Allí mismo los bichos nos empiezan a atacar en todo momento, debiendo de tener cuidado de que no nos agarren, ya que nos pueden introducir sus larvas por la boca, y si lo hacen estaremos infectados de estos parásitos, ubicados dentro de nuestra barriga. Lo bueno es que con una hierba verde los expulsaremos, lo malo es que si se nos acaban estamos muertos. También estos enemigos son extremadamente ágiles, atacándonos desde varios ángulos, siendo difícil asestarles un plomazo. No son muy resistentes, pero sí muy montoneros, y si te matan, deberás de hacer todo el camino desde el principio. Scissors Tails es un tipo de artrópodo infectado con el virus T, que se parece a una tijereta. Ataca picando con su cola en forma de tijera, de ahí su apodo, infectando a sus víctimas con una toxina innata y potencialmente letal, o abordando y luego mordiendo a la víctima repetidamente, lo que generalmente induce un sangrado profuso. Son muy fuertes, especialmente en los modos más difíciles. Aparecen en varios escenarios en la subsaga de Outbreak, por lo que su hábitat puede ser cualquier lugar. El bicho parece ser particularmente débil contra armas, como el pesticida en aerosol, el flame spray y el cóctel molotov. Si se tiene poquitica munición, el jugador puede usar el movimiento de pisotón como medio de defensa. También puede usar la magnum y la escopeta para someterlos, si no se tiene de la otra munición. El Glimmer era una especie mutada descendiente posiblemente de los Hunters, como una variedad mutante de Hunter. Los Glimmers eran híbridos humano-animal. La forma de su cuerpo era similar a la de una rana, comparable a la del anfibio Hunter Gamma. Su característica única era la de sus ojos compuestos rojos que crecían sobre su boca, aunque eran fotosensibles, y en consecuencia los Glimmers se mantenían en espacios oscuros. Para digerir rápidamente los alimentos, producían cantidades excesivas de ácidos estomacales y podían vomitar ante amenazas como mecanismo de defensa. En Resident Evil The Dam aparecen en las áreas subterráneas saltando rápidamente hacia el jugador para morderlo. Son rápidos, por lo que deberemos de adelantarnos a sus movimientos siempre que los veamos. Los parásitos de las polillas aparecen en Resident Evil Code Veronica, conformadas por larvas de ciertas variaciones de polillas infectadas con el virus T, que brotan del pecho del huésped y se adhieren a la espalda de la víctima. Cuando su huésped está gravemente dañado, el parásito puede abandonar la cavidad torácica de su huésped y aterrizar en la espalda de su próxima víctima, que es en estos casos la de nuestro protagonista. El Exploder es una variante del afligido aparecido en la isla Susebovani en Resident Evil Revelations 2. Parecen ser afligidos normales, que sufren una mutación adicional que se activa en el extremo del huésped. Después de unos segundos, el cuerpo del infectado se cubre de pústulas que consumen la parte superior del torso del huésped, dándole una nueva forma. La nueva criatura tiene una cabeza deformada y su estómago se ha hinchado como resultado de la bilis ácida almacenada en su interior. El daño físico al cuerpo hace que esta bilis se expanda hasta que explota violentamente, destruyendo al huésped en el proceso. La bilis puede cegar y lesionar a cualquier persona atrapada en las cercanías de la explosión. Como todos los afligidos, el Exploder desarrolla una debilidad a la luz. La exposición prolongada hará que la bilis entre en erupción, mientras aún está dentro del huésped, y lo matará instantáneamente. La recomendación es mantenernos siempre en la lejanía, ya que su rango de explosión es muy grande, arrasando todo lo que tiene cerca. No es necesario el uso de armamento contra este enemigo, salvo cuando se tengan a muchos enemigos reunidos a la vez.
El quipepeo aparece en Resident Evil 5 como una forma de plaga tipo 2, creada por la compañía farmacéutica Tricel para comercializar las ventas de voz a bioterroristas, siendo de interés sus capacidades de vuelo. Estas criaturas tienen la forma de una mariposa y suelen aparecer sobrevolando el escenario en grupos o naciendo desde dentro de un huésped Magini cuando este es neutralizado. En el aire esta criatura es tan ágil que puede esquivar los balazos de nuestras armas fácilmente, por lo que no se recomienda desperdiciar armas de grueso calibre como la Magnum contra este enemigo. La peor parte es cuando ataca en grupos, no solo de los mismos voladores, sino también en compañía de otros Magines en tierra, complicándose aún más el asunto. Los Megabytes eran una especie de pulga mutante, resultando del incidente de la destrucción de Raccoon City. Se sabe que existió al menos una colonia, ubicada en el túnel este de la estación del metro. Las colonias surgieron en los animales huéspedes, y se extendieron al entrar en contacto con otros animales huéspedes, típicamente de la misma especie. Todas las pulgas adultas son capaces de reproducirse, sin que existan jerarquías. Sin embargo, debido a los efectos de agigantamiento típicos de los artrópodos mutantes, la parasitación tradicional no es ideal, y en cambio los megabytes adultos usan su gran tamaño para dominar a sus presas y beber su sangre, en lugar de vivir en el cuerpo de un animal. Se sabe que los adultos forman sus propios nidos, e incluso se sabe que arrastran presas humanas al nido para su posterior consumo. Aparecen en Resident Evil Outbreak File número 2, en el escenario Underbelly, protegiendo a su reina. Los ataques de estas pulgas se limitan en los saltos que dan, intentando golpearnos en todo momento, y como son muchos no es recomendable combatirlos, a no ser que querramos quitárnoslos de encima. En Resident Evil 6, el Strelak es una de las formas de mutación completa, en las que el Yabo se transformará una vez que esté lo suficientemente herido. Una escama como una armadura cubre su cabeza mientras que varios cuernos yacen alrededor de su cabeza y cuello. También le brota una cola pareciéndose un poco a un lagarto. A pesar de su gran cabeza, el Strelak es una de las mutaciones de crisálida más rápidas del juego. Desde la distancia, el Strelak disparará proyectiles desde sus cuernos, y la velocidad a la que dispara puede dejar a un oponente incapaz de contraatacar. A corta distancia, el Strelak emitirá un gas que distorsiona la visión y puede arrojar un líquido tóxico que puede drenar la salud del jugador rápidamente si no tiene cuidado. Los Strelak son bastante resistentes a los disparos, pero son muy vulnerables a los ataques cuerpo a cuerpo, pudiéndose eliminar rápidamente así. La mejor forma de derribarlos es acercarse hacia ellos y hacer un Quick Time Event al presionar el botón de acción mientras están aturdidos, pero hacer esto implica poner en riesgo la salud del protagonista, ya que nos puede golpear si no hacemos bien la jugadilla. El Samka se presenta por primera vez en Resident Evil Village como un tipo de humano mutante que surgió en una región montañosa de Europa del Este. Es una víctima infectada por el Mo, que volvió a la vida mientras sufría una degradación mental y una mutación física en una criatura salvaje parecida a un murciélago. Si bien a menudo está oscurecido por la capucha de su ropa harapienta, la cara de un Samka está muy deformada, lo que resulta en una vista pobre o nula. Su lengua se ha convertido en un apéndice largo que se usa para beber sangre. La mutación más radical experimentada por un Samka se puede ver en los brazos, que han mutado en grandes alas de murciélago. Estos enemigos siempre aparecen en grupos sobrevolando la aldea o el castillo Dimitrescu. Sus ataques son muy rápidos, así que siempre hay que permanecer moviéndonos por la zona en las que nos encontremos durante el combate. El rifle francotirador actualizado a tope las machacará rápidamente siempre y cuando las estemos. Los novistadores son unos enemigos voladores y rastreros, aparecidos en Resident Evil 4 junto con su remake. Fueron creados a partir de una horrible aplicación experimental del organismo plaga en el cuerpo humano, como parte de la investigación de los Iluminados, fusionando genes humanos con los de varias especies de insectos. Leon encontró dos formas de novistador en el castillo de Salazar, uno en las alcantarillas y subterráneos, y otro en las torres del castillo. Los novistadores tienen la capacidad de mimetizarse con su entorno, es decir, pueden volverse invisibles a la vista de sus víctimas, esperando en cualquier rincón o incluso moviéndose por la zona. En los escenarios cerrados estos enemigos aparecen desde todas partes, moviéndose por el techo y el suelo haciendo ruidos. En cuanto les golpeamos estos pierden su invisibilidad, aprovechando la situación para rafaguearlos. En las áreas más abiertas tienen la capacidad de volar, siendo esto un gran problema para el jugador, ya que atacan en grupos y se mueven de forma aleatoria, llegando a gastar mucha munición durante el acto. La escopeta o el rifle francotirador pueden bastar para hacerles frente, ya que tampoco no son muy resistentes.
La unidad Undertaker era una unidad de fuerzas especiales operada por Umbrella en Resident Evil Survivor en 1998. Estas unidades se desplegaron en la isla China, bajo el mando de un comandante humano para eliminar todas las armas biológicas y a cualquiera que ande de metiche por ahí. Cuando controlamos a Art Thompson por el área cerca de las maquinitas, estos enemigos hacen su aparición, atacando al protagonista de forma agresiva. Estos enemigos no son fuertes, pero poseen armas de fuego, y a diferencia de las otras mutaciones, estos pueden usarlas para atacarnos desde las distancias. También usarán ataques cuerpo a cuerpo si se encuentran demasiado cerca de nosotros. No te confíes aunque seas habilidoso, ya que son muy tácticos estos seres. El Eider son unas serpientes de aspecto común aparecidas en Resident Evil, ubicadas en los alrededores de la mansión Spencer. Estos animales no son muy peligrosos, y solamente uno puede sacarles la vuelta corriendo. El problema es que si les das una patada a estos bichos te pueden morder en cuanto menos te lo esperes, infectándote del virus T, por lo que rápidamente deberás de curarte con plantas azules, y si no tienes ninguna a tu disposición, se deberá de conseguir una, ya que el veneno te matará lentamente. Gyozo es un arma biológica parecida en Resident Evil Revelations, siendo creadas infectando directamente a los peces comunes, generalmente arowanas, con el virus T. avis. Su apariencia se parece mucho a los peces de aguas profundas, que originalmente portaban el virus avis, el progenitor del virus T. avis. Debido a la influencia del virus, Gyozo tiene un gran apetito, dientes afilados y mandíbulas fuertes. Un grupo de estos feroces boss pueden devorarse a grandes mamíferos, con huesos y todo, en cuestión de segundos, similar a la famosa agresión de las pirañas. Peor aún, el Gyozo ahora es algo anfibio, capaz de moverse y atacar en tierra hasta cierto punto. Sin embargo, son más efectivos en su entorno acuático natural. Se recomienda encarecidamente mantener cierta distancia con el Gyozo, ya que puede saltar una gran distancia, y peor aún cuando no los vemos acercarse dentro del agua. El Flying Bug es un insecto conformado por enjambres aparecido en el Terrarium Dome del zoológico de Raccoon en Outbreak Fall número 2. Es similar a sus hermanas más grandes infectadas con el virus T, las avispas. Volará alrededor de la raflesia hasta que el jugador la destruya. Una vez destruido, el insecto volador se enfadará y volará alrededor de la cúpula del terrario sin parar. Parece que hay un número ilimitado, por lo que probablemente sea mejor aquí corrió que aquí murió, ya que es difícil golpearlos, incluso con pesticidas en aerosol. Se debe evitar luchar contra ellos, ya que tienen la posibilidad de envenenarnos. El Brainsucker aparece en Resident Evil 3 Nemesis, quedando excluido de su versión remake. Es el resultado de un artrópodo que sufre una infección secundaria por el virus T, siendo pariente cercano del Drain Deimos. Estos aparecen en las callejuelas de la ciudad y en la fábrica muerta al final del juego. Los ataques del Brainsucker son comparables a su contraparte de Drain Deimos, con la adición de liberar una sustancia venenosa sobre su presa cuando está a corta distancia. El Brainsucker puede ponerse de pie para atacar a los humanos con sus garras. También puede andar por las paredes. Lo más recomendable es usar la escopeta o reventarlos con algún explosivo si están cerca de uno, pero cuidado, ya que atacan en grupos cerrándote muchas veces el paso. Los Oko aparecen en la campaña de Jake en Resident Evil 6. Actúan como exploradores de Lustanak para obtener un rango visual más abarcable. Irónicamente no tienen ojos propios, sino que dependen de ondas ultrasónicas para rastrear a sus presas. Son muy pequeños y móviles, vuelan sobre dos alas que se parecen mucho a las de un murciélago. Sus órganos sensoriales se comparten con el Lustanak, ya que cuando encuentran un objetivo, emiten un destello y baten sus alas para emitir ondas ultrasónicas que solamente el Lustanak puede detectar. Fueron encontrados por Jake y Sherry mientras estaban estos en una caverna minera en Edonia, tratando de evitar al Lustanak. No son criaturas peligrosas directamente, y como se mencionó, su función es la de avisarle al monstruo dónde estamos, así que hay que impedir que el bicho nos vea, debiendo de neutralizarlo de cerca para abrirnos camino. Los Eliminadores son unos changos que aparecen en Resident Evil 0. Se produjeron al principio del proyecto Virus T en la Escuela de Formación Ejecutiva de Umbrella. A diferencia de los humanos mutados por el Virus T, los Eliminadores no sufrieron un grado pronunciado de daño cerebral, probablemente debido al sistema inmunológico más fuerte de los simios, y en consecuencia podían seguir comandos básicos. Sin embargo, los Eliminadores experimentaron un mayor desarrollo muscular a causa del virus, lo que provocó que la piel de los sujetos se agrietara. Sin embargo,
el aumento de la fuerza muscular no fue suficiente para convertir esta mutación en un producto de armas biológicas viable, por lo que el proyecto quedó suspendido. Aparecen en las profundidades y los alrededores del sitio antes mencionado, atacando de forma agresiva hacia la víctima, abalanzándose hacia ella para morderla. Son unos monos bien ágiles y difícilmente podemos sacarles la vuelta, ya que nos suelen alcanzar, por lo que el escopetazo es una opción viable para neutralizarlos rápidamente. El Quick Molded es una variante del Molded, los enemigos principales en Resident Evil 7. Esta variante de la criatura tiene la misma composición corporal biológicamente mutada que el Molded humanoide más común, con la excepción de su capacidad para moverse en las 4 extremidades, que son distintivamente más largas y delgadas, y tiene un cuerpo mucho más delgado y pequeño. Esto hace que la criatura sea excepcionalmente ágil, a diferencia del Molded normal. Carece de resistencia y se puede matar más fácilmente. Sin embargo, esto no significa que sea una amenaza menor, ya que puede cubrir grandes distancias con su excelente agilidad, saltando sobre sus víctimas y moviéndose de forma poco natural. Cuando este enemigo salga sorpresivamente, rápidamente hay que apuntarles a la cabeza, ya que si no le acertamos el plomazo, nos puede golpear dejándonos malheridos. La huida no es recomendable, ya que nos alcanza fácilmente, por lo que deberemos de acabar con él lo más rápido y certeramente posible que se pueda. El NIA Parasite Zombie es el resultado del Némesis infectando zombies con su mismo parásito. Al ser infundido en la cabeza de un zombie, el tipo NA se fusionaría completamente con su cráneo, cubriéndolo con su propia biomasa como una especie de casco y controlando el resto de su cuerpo. Estos enemigos pueden aparecer solos o en grupos. Cuando aparecen varios de ellos en áreas cerradas, lo mejor es mantener siempre las distancias, ya que pueden golpearte rápidamente con su tentáculo, y si te acercas mucho te atacan con su boca central. Puedes esquivarlo, pero debe ser muy hábil para ello. Haciendo uso de las armas no siempre es muy efectivo, ya que su núcleo en la cabeza suele cerrarlo, para evitar los disparos directos. Lo único recomendable es aventarles un granadazo, para mandarlos a volar. Si no dispones de explosivos, entonces rafaguéalos con la escopeta, o si no hay opción con una Magnum, aunque duele perder este tipo de municiones con estos engendros. Los perros infectados y sus variantes, que pueden ser también los Cerberus, Aljule, Colmillos, Fenrir y otros, suelen tener algo en común. Son de los enemigos más castrosos con los que nos podamos topar en esta saga. Estos perros son muy ágiles, tanto que no nos llegan a dar tiempo siquiera para desenfundar el arma en diversas ocasiones. Aparte también atacan en grupos, por lo que el combate se puede tornar muy peligroso, más si no se tienen los recursos suficientes. Sé que depende de cada juego tener una estrategia para enfrentarlos, pero la escopeta normal nunca falla para reventarlos, aunque algunas variantes son incluso muy resistentes a ella. Si se quiere avanzar, uno se deberá de anticipar a las zonas en las que cada uno de estos perros se encuentren, sin confiarse nunca, ya que cualquier paso en falso con ellos y nos convertiremos en croquetas baratas. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos enemigos de Resident Evil? ¿Cuáles de estos te castraron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.